Gracias a todos por estar aquí en este nuevo miércoles de Chicharrón. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las vacunas y un poco con el tema de COVID. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Dania Colín Castejón, que ahorita la vamos a ver en pantalla. Voy a permitirme darle una pequeña reseña y en lo que llegan más personas, entonces les voy a explicar la dinámica. Vamos a tener una breve charla de 35, vamos a tener 3 secciones de la charla de las vacunas y a partir de ahí ustedes pueden hacer preguntas en nuestro chat y las vamos a contestar. Si ustedes no pueden ver completo este video, va a quedar grabado en la página de A Poco No en Facebook y también en nuestras páginas que nos están apoyando. Y lo vamos a subir a nuestra página de YouTube. Entonces, Dania, el momento en que tú quieras, nos puedes compartir tu cámara para que te veamos. Y mientras voy a presentarte, ella es Dania, buenas noches. Ella es licenciada en investigación biomédica básica por la UNAM, es doctora en ciencias biomédicas también por la UNAM, fue becaria Fulbright García Robles y actualmente es investigadora postdoctoral de la Universidad de Guanajuato y además es colaboradora activa en el portal de la UNAM de Cienciorama desde el 2014. Buenas noches, bienvenida Dania, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos y por hablarnos de las vacunas, que todo el mundo nos inquieta ese tema en este momento. Muchas gracias por la invitación. Entonces, son 8:05, podemos iniciar. A ver, entonces, denme un momentito. Sí se ve ahí la Estamos pantalla. viendo tu pantalla, pero todavía, ya vemos tu pantalla, pero todavía vemos todo el programa. Perfecto. A ver, ¿te ves ahí en...? Sí, yo me voy ahorita que empieces. Déjame aquí. Ok. Listo, entonces, ¿empezamos? Sí, adelante. Bueno, pues entonces, yo les voy a platicar un poquito sobre qué tan cerca estamos de una vacuna contra COVID-19, ¿no? A 3 siglos de la primera vacuna, ¿qué tan cerca estamos? Entonces, primero, ¿cómo funciona una vacuna? Una vacuna es una mezcla, es un fármaco, pero es una mezcla de sustancias junto con partes de agentes patógenos, ya sean virus o bacterias, que se administran a una persona como señal de alerta para que el cuerpo se prepare en caso de encontrarse con el agente infeccioso. Entonces, una persona que no tiene que no está vacunada y que no tiene inmunidad contra un agente patógeno, al momento de que se encuentra con la infección, se puede contagiar. Este tipo de persona que se puede contagiar se le conoce como persona susceptible. Actualmente, para la infección de SARS-CoV-2, para COVID-19, prácticamente todos somos susceptibles porque no tenemos inmunidad en contra de este virus. Una vacuna, como les decía, funciona como una alerta que le dice al cuerpo, es como si en una guerra de las antiguas viniera un ejército a atacar una ciudad y llegara alguien a avisar a la ciudad, ahí viene el ejército enemigo, prepárense. Básicamente así es como funciona una vacuna. Entonces, el cuerpo puede desarrollar linfocitos T, linfocitos B y ciertos anticuerpos, o sea, activar el sistema inmune para en el momento en el que se encuentre con el virus, pueda combatirlo y evitar la infección. Entonces, no todas las vacunas
son iguales. Hay distintos tipos de vacunas y esta primera sección, la que vamos a platicar, es de los tipos de vacunas que están en desarrollo para SARS-CoV-2, ¿no? Para la enfermedad de COVID-19, que no son iguales necesariamente a las que se han desarrollado anteriormente. Ay, aquí me equivoqué, permítanme tantito. Entonces, de las vacunas que se están desarrollando para SARS-CoV-2, un tipo que es un tipo de vacuna, digamos, tradicional, que se ha utilizado para otro tipo de patógenos, es la vacuna de virus inactivado, ¿no? Entonces, un ejemplo de este tipo de vacuna es la vacuna que está siendo desarrollada por la empresa Sinovac Biotech. Y la idea de esta vacuna es que se obtiene una muestra de... A ver, permítanme tantito, voy a cerrar la ventana. Denme un segundito. Sí, Una creo que disculpa, es que el perro del quería vecino estaba participar. ladrando muy fuerte. Adelante. Ya. Entonces, se obtiene una cepa clínica, o sea, una muestra de virus de un paciente, se propaga en cultivo y se obtienen muchas partículas virales. Se les da un tratamiento que inactiva el virus, o sea, los virus no están vivos, pues, pero digamos que mata el virus, y esa versión inactiva del virus, como es el virus completo, se puede inyectar en las personas, no va a producir una infección, pero se espera que produzca una respuesta inmune. Otro tipo de vacuna que se está desarrollando es la vacuna antígeno específica, y en este caso, la vacuna las vacunas que se están desarrollando que son antígeno específicas, un antígeno es cualquier parte de un virus, bacteria, célula, lo que sea, pero es una parte lo suficientemente pequeña como para que pueda ser reconocida por el sistema inmune. En este caso, el antígeno que se está utilizando más en todas las vacunas que se están... proteína Spike. Esta es una representación del virus SARS-CoV-2. Y la proteína Spike es esta parte del virus que son como las puntas de la corona. Si se acuerdan, el virus es un coronavirus porque parece una corona. Las puntas de la corona están formadas por una proteína que se llama Spike, y esta proteína es lo que le permite al virus adherirse a las células para producir una infección. Entonces, lo que están haciendo en algunos laboratorios es producir in vitro, sin el virus, haciendo que algunas bacterias o algunas otras células produzcan nada más esta pura proteína, y esto se utiliza como agente para vacunar. Como es la pura proteína Spike, no puede producir una infección, porque no es el virus completo, solamente es una proteína. Pero como el cuerpo humano no lo reconoce, es capaz de montar una respuesta inmune que ataque la proteína Spike, y al momento de que el virus entre en el cuerpo, si los anticuerpos reconocen la proteína Spike, no permitirían la infección. Otra de las variantes que se está utilizando es usar la proteína Spike recombinante, o sea, la que se obtiene de una caja de Petri, pues, y adherirla a algunas nanopartículas. Entonces, no tienes la proteína solita, sino que tienes nanopartículas donde hay muchas proteínas Spike, algo que se parece un poco más al virus. De nuevo, este agente no es infeccioso, pero es capaz de inducir que empiece una respuesta inmune. Un ejemplo de las vacunas que se están desarrollando, un ejemplo de este tipo de vacuna, es la vacuna de la empresa Novavax.
Y esta vacuna, este es el principio. Este tipo de vacuna también ya se ha utilizado con anterioridad. No para COVID, pues, pero para otro tipo de enfermedades. Ahora, una de las que no se han utilizado nunca es una vacuna de ARN, una vacuna genética. Esta es una generación nueva de vacunas que si se aprueba sería la primera vez que se utilizaría. Y la idea, si se acuerdan en las versiones anteriores de la vacuna que yo les decía, en la primera se tiene que propagar el virus in vitro y eso toma mucho tiempo y se necesitan producir grandes cantidades de virus, después inactivarlo y después inyectarlo para poder, para hacer que funcione como vacuna. Eso no es muy fácil de hacer y toma mucho tiempo. En las proteínas recombinantes es un poco más fácil que obtener grandes cantidades de virus completo in vitro, pero de todas maneras la proteína recombinante puede no ser igual a la proteína del virus y podría ser menos efectiva. Tiene sus limitaciones, tienen posibles limitaciones. No quiere decir que no vayan a funcionar, pero tienen posibles limitaciones. En el caso de una vacuna de genética, que en este caso las que se están intentando son vacunas de ARN, la ventaja es que una vez teniendo el genoma del virus, es muy fácil de producir porque sintetizar pedazos de ARN en realidad no es muy difícil, o sea, hay máquinas que lo pueden hacer. Y la idea de estas vacunas es que se sintetiza un trozo del genoma del virus, no es el genoma del virus completo, solamente es un pedazo. El gen que se está intentando utilizar es el gen que codifica para la proteína Spike, que era la proteína que les mencionaba hace rato. Pero no se inyecta el RNA solito, porque el RNA se degrada con mucha facilidad dentro del cuerpo. Sobre todo si es un RNA desconocido, se degrada muy fácil. Entonces, lo que están haciendo es encapsular el RNA en nanopartículas lipídicas, o sea, en mini gotitas de grasa. Entonces, este gen se mete en estas mini gotitas de grasa y justamente porque estas gotas son de lípidos, pueden adherirse a la superficie de las células. Entonces, una vez que se inyecta la vacuna en una persona, la nanopartícula se adhiere a la superficie de las células, vacía el contenido y este RNA que codifica para la proteína Spike se traduce adentro de la célula de la persona y entonces la célula humana empieza a producir esta proteína Spike. Lo que hace que el sistema inmune reaccione una vez que se está produciendo la proteína Spike, ¿no? Entonces, esta es una nueva forma de vacuna que nunca se ha utilizado, pero que se está probando. Y aquí está señalada de nuevo la proteína Spike en la corona del virus. Y hay varias vacunas que se están probando con esta tecnología, pero dos ejemplos que han sonado mucho en las noticias es la vacuna de la empresa estadounidense Moderna y de la empresa, bueno, Pfizer también es una empresa estadounidense y BioNTech es una empresa alemana. Ambas vacunas son vacunas de ARN que se están probando. Otro tipo de vacuna que se está intentando es una vacuna de vectores recombinantes. En realidad no hay vacunas, no hay muchas vacunas de vectores recombinantes que se usen a gran escala en la actualidad. Ninguna de las vacunas de vacunación masiva, hasta donde yo tengo entendido, son de vectores recombinantes. Pero ¿esto qué quiere decir? La idea de esta vacuna es que en vez de meter
un coronavirus con sus genes. Esta vacuna en específico también es un virus, pero no es un virus atenuado como, no, más bien, no es un virus inactivo como la vacuna que les mencioné al principio. Es un virus activo, pero es menos infeccioso que el SARS-CoV-2. En este caso, este virus, esta vacuna que les estoy mostrando es la vacuna de la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. Es un adenovirus recombinante de chimpancé, pero en vez de que tenga todos los genes de adenovirus adentro, contiene el mismo gen de la proteína Spike que habíamos hablado en la vacuna, en la versión anterior de la vacuna. Entonces, la idea con esta vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca es inyectar este virus en las personas y en la superficie de este adenovirus se va a empezar a producir la proteína Spike. Entonces, el cuerpo va a reconocer esta infección que no es particularmente severa, no es un asunto peligroso, o sea, no se espera que, que cause una enfermedad en lo absoluto, pero la superficie del virus, de este adenovirus, va a tener la proteína de coronavirus. Cuando el sistema inmune reconozca que hay un virus en el cuerpo, va a montar una respuesta inmune y si nos encontramos con SARS-CoV-2, la idea es que el cuerpo ya pueda reconocer la proteína Spike de SARS-CoV-2 porque se la había encontrado antes en el adenovirus de la vacuna. Y como les decía, el ejemplo de una vacuna que se está produciendo con esta tecnología es la vacuna de AstraZeneca. Entonces, no sé si haya dudas hasta acá. Por ahora tenemos una pregunta. Muchísimas gracias por platicarnos sobre las vacunas que estamos oyendo en las noticias, ¿no? Porque solamente oímos que una empresa está haciendo una vacuna, otra empresa está haciendo una vacuna, pero pues nos estás explicando ahorita cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, ¿no? Nos preguntan si las vacunas genéticas pueden llegar a causar mutaciones en las personas. ¿Nos vamos a hacer zombies después? No nos vamos a hacer zombies. A pesar de que no se han utilizado todavía vacunas genéticas, no se espera y es increíblemente poco probable que lleguen a causar una mutación en una persona, porque, o sea, es un pedazo de RNA de virus nada más, y para que esto pudiera causar una mutación necesitaría traer otro tipo de maquinaria, un montón de proteínas que le permitieran volverse DNA y meterse en el genoma de las personas. Algo que sí hace, por ejemplo, VIH, pero el virus completo, pues, o sea, teniendo el puro, uno solo de los genes de VIH, inclusive tampoco haría eso. Pero en este caso nada más es una secuencia de un solo gen de la proteína Spike. Entonces, en realidad, lo que es más probable que ocurra es que después de unas rondas de traducción, donde se produce la proteína, el cuerpo simplemente degrada el RNA y ya, y deja de producir después la proteína y se acabó. O sea, todo el RNA normalmente en las células se degrada y si se requiere se vuelve a sintetizar. En este caso, pues como no tenemos genes propios para la proteína Spike, se degradaría y ya. Ok. Oye, ¿cuáles son los tipos de vacunas tradicionales que existen y por qué esta vacuna de ARN no se había hecho antes? O sea, ¿hay algo diferente en este coronavirus que estamos teniendo o simplemente antes no teníamos como la infraestructura ni las herramientas ni el conocimiento para generar estas vacunas? Bueno, aquí está. Esta es la diapositiva donde se me había ido la onda primero. Estas son las que están aquí marcadas en verde, son los tipos de vacunas que se utilizan, las vacunas tradicionales, pues.
que se utilizan. Entonces tenemos la versión vivas atenuadas, inactivadas, que es una de las que les conté, las de antígeno específico, que son subunidades recombinantes, etcétera, y las toxoides. No se había utilizado nunca una vacuna de RNA o de ADN porque en parte, no tanto porque no tuviéramos el conocimiento, sino que antes no era necesariamente tan fácil producir grandes cantidades de RNA a alta velocidad. Pero la otra es que normalmente no se había tenido tanta urgencia por sacar una vacuna y en realidad hacer una vacuna de RNA si funciona es mucho más rápido que las otras versiones porque literalmente nada más como sintetizas el RNA, lo encapsulas y lo inyectas. No necesitas un proceso tan largo como para el otro tipo de vacunas. Las vivas atenuadas es cuando se utiliza un patógeno vivo, entre comillas, porque los virus no se consideran seres vivos, pero activo. Pero bueno, pues, si es una bacteria, pues sería una bacteria viva, pero débil. No puede generar una infección con toda su fuerza. Ejemplos de este tipo de vacunas son la vacuna de la viruela, que bueno, ya no se utiliza, pero así fue como la hicieron, la vacuna actual de sarampión, varicela y rotavirus. La ventaja de las vacunas vivas atenuadas es que como el patógeno está vivo, activo, aunque no es capaz de producir una infección, la respuesta inmune que producen es muy potente y normalmente la inmunidad que producen este tipo de vacunas es de por vida, es inmunidad a largo plazo. La otra versión son las inactivadas, donde el patógeno está muerto o inactivo, que es como la que les contaba hace rato. Y ejemplos de esas vacunas que se utilizan normalmente es la vacuna de la rabia, polio y las vacunas de la influenza. Las de subunidades, recombinantes, polisacáridos, etc. Esta es las de antígenos específicos, que les contaba hace rato que la que se está intentando para SARS-CoV-2 es usando proteína spike recombinante. Y de este tipo de vacunas, las que se utilizan es hepatitis B, VPH y tosferina, por ejemplo. Y el último tipo de vacuna tradicional es la vacuna toxoide. Y estas vacunas hay algunos patógenos, algunos agentes infecciosos que la bacteria en sí misma no es necesariamente peligrosa, sino que el problema es que producen alguna toxina. Entonces, este tipo de vacunas, las vacunas toxoides, se generan no en contra del patógeno, no en contra del bicho, sino en contra de la toxina que produce ese agente infeccioso. Y como ejemplos de ese tipo de vacunas son tétanos y difteria. Entonces, las nuevas vacunas que se están utilizando, se están probando para SARS-CoV-2, pero que en realidad nunca se han utilizado, son las vacunas genéticas y las de vectores recombinantes. Hay algunos ensayos donde están intentando usar estas de vectores recombinantes también para tratamiento de cáncer, pero igual son experimentales. Ok, perfecto por la pregunta, por la respuesta, perdón. Claro, porque pues para mí todas son vacunas, ¿no? Entonces ahora sí como que queda súper claro de cuáles eran las vacunas que estábamos usando antes y cuáles eran las nuevas vacunas que se están intentando producir ahora y que si todo sale bien, pues se producirán rápidamente, ¿no? Si quieres, continuamos. A ver, entonces nada más déjenme avanzo. Ay, Dios mío, es que tenía esa diapositiva escondida por ahí. Ok, entonces, vamos a platicar un poco de las fases del desarrollo de vacunas.
Entonces, no es como que hay una nueva enfermedad, o sea, la razón por la que no tenemos una vacuna ya ahorita es porque hay un proceso para el desarrollo de vacunas. Entonces, la primera fase es la fase preclínica. Y la fase preclínica es cuando se están intentando probar las vacunas en el laboratorio in vitro, en el cultivo, o sea, en cultivo, o se están diseñando en la computadora para hacer para obtener las antígenos recombinantes, etcétera. Después, cuando se prueban en animales, bueno, todas estas son en animales no humanos, pero generalmente se prueban en ratones o hámsters o en mamíferos pequeños primero. Si funciona, se pasa ya a normalmente primates no humanos, generalmente macacos, y se ve si funciona. Entonces, a todo este proceso, desde estarla diseñando en la computadora hasta probar en animales no humanos, se le conoce como fase preclínica. Y eso, dependiendo de la situación, pues puede tomar bastante tiempo. Después sigue la fase 1. Entonces, la idea de la fase 1 y la fase 2 también, pero principalmente la fase 1, la idea no es ver realmente si te protege o no te protege contra el coronavirus. La idea es ver si la vacuna es segura. Entonces, lo que se hace es administrar la vacuna a un grupo pequeño de personas y se prueban varias dosis, ¿no? A lo mejor se prueban 2 dosis diferentes o 3 dosis diferentes, pero se les inyecta a un grupo pequeño de personas y se monitorea si tienen efectos secundarios graves, o bueno, todos los efectos secundarios que tengan, pero en particular si tienen efectos secundarios graves, se detiene el estudio y ya no continúa el proceso de desarrollo de esa vacuna. Y la otra cosa que se busca en la fase 1 es si se estimula el sistema inmunológico. Si de plano dice, o sea, uno puede decir, bueno, no tiene efectos secundarios, pero el sistema inmune no hace nada, también se detiene el proceso y ya no se continúa con el desarrollo de esa vacuna. Entonces, pero ojo, el hecho de que una vacuna en fase 1 muestre que estimula el sistema inmune no implica que te proteja contra la respuesta inmune celular. A lo mejor solo reconocen el virus, pero no son capaces de detenerlo. Y eso no se puede saber en fase 1, pero se busca si hay algún tipo de respuesta del sistema inmunológico. Después sigue la fase 2. Entonces, la fase 2 también es para medir seguridad, pero es seguridad extendida. Entonces, en vez de inyectar a un grupo pequeño de personas, que un grupo pequeño de personas me refiero a lo mejor a 30, 40, 50 personas, ¿no? No es un grupo muy grande de personas. Y en fase 1 siempre se utilizan personas jóvenes y sanas. Entonces se utilizan pacientes que tengan a lo mejor entre 20 y 40 años o entre 18 y 50 años, una cosa así, pero siempre es gente joven y sana. En la fase 2 se da la vacuna a cientos de personas, ya son grupos más grandes, pero siguen sin ser demasiado grandes, a lo mejor son 300, 400, 500 personas y dependiendo del ensayo clínico, pero en la fase 2 se pueden incluir niños o ancianos o personas que tengan algunos factores de riesgo, no severos, pero algunos, o sea, a lo mejor una persona que tenga un índice de masa corporal mayor a 28, una cosa así. Y también se mide la seguridad y la capacidad de la vacuna para producir
una respuesta inmune. Igual lo que se mide son efectos secundarios y si hay algún tipo de respuesta inmune. Si en esta fase se ve, por ejemplo, no sé, que un grupo de personas, digamos que las personas de más de 50 años tienen efectos secundarios severos o no tienen ningún tipo de respuesta inmune o lo que sea, también se detiene el ensayo, se detiene y ya no se sigue con las siguientes fases de desarrollo de la vacuna. Pero igual aquí la idea no es, no sabemos si el virus, si la vacuna, perdón, protege o no protege contra el virus. Lo único que sabemos es si se estimula o no el sistema inmune con la vacuna. Pero igual no quiere decir necesariamente que uno vaya a desarrollar protección. La siguiente fase es la fase 3. Entonces, en esta fase 3 es donde ya se busca si la vacuna de verdad protege o no protege contra el patógeno, en este caso contra SARS-CoV-2, que se está intentando. En este caso dividí la imagen en vacuna y placebo, pero desde la primera fase se hace eso. A la mitad de la gente se le da la vacuna, a la mitad se le da una inyección que puede ser de solución salina o el puro adyuvante o lo que sea, pero que no tiene la vacuna y se ve la diferencia en la respuesta. En este ensayo, en la fase 3, se le da la vacuna a miles de personas y pueden ser bastantes miles de personas. O sea, no 2,000 o 3,000, o sea, pueden ser 10, 20, 30,000 personas a las que se les da la vacuna y lo que se hace es que, bueno, se inyecta a la mitad de la gente con la vacuna, a la mitad con el placebo y pues se deja que hagan su vida y después se van monitoreando en distintos puntos temporales y se ve cuántos se infectaron. Entonces, si de los que recibieron la vacuna, a lo mejor en este caso se infectaron 2, pero de los que recibieron el placebo se contagiaron la mitad, bueno, eso quiere decir que la vacuna sí ofrece protección. Pero el único momento en el que sabemos que la vacuna sí ofrece protección es después de o sea, una vez que se terminan los estudios de fase 3. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y en fase 3 también se sigue revisando seguridad si hay efectos secundarios severos, porque como con cualquier otro tipo de tratamiento, hay personas que son por alguna razón u otra muy susceptibles y entonces a lo mejor en los ensayos anteriores, cuando eran pocas personas, nadie tuvo un efecto adverso severo, pero cuando ya lo pruebas en 30,000, resulta que de 30,000 uno tuvo un efecto adverso severo. Eso no quiere decir que la vacuna no pasaría, pero se tendría que monitorear una vez aprobada. Y listo, entonces no sé si haya preguntas hasta acá. Muchísimas gracias por esta segunda sección de tu exposición. Si hay algunas preguntas, nos estás contando sobre las 3 fases, ¿no? Y involucran diferentes personas y diferentes actividades. ¿Cuáles son los problemas? Más bien, todas estas fases pueden presentar efectos secundarios. ¿Y qué tan graves tienen que ser esos efectos secundarios para que se suspenda alguna de las fases y ya no se avance a la siguiente? Pues sí, normalmente todos los tratamientos tienen efectos secundarios. Entonces, el asunto no es ver si hay o no efectos secundarios, pero lo que se busca es ver riesgo-beneficio. Entonces, por ejemplo, un efecto secundario aceptable puede ser que haya dolor en el sitio de inyección. O sea, digo, te ponen una inyección y pues te duele, ¿no? Que haya a lo mejor fatiga un par de días, a lo mejor dolor de cabeza y fiebre muy ligera,
son efectos secundarios aceptables, ¿no? O sea, si te da fiebre un día y te duele el brazo media hora y a lo mejor te dan ganas de dormirte temprano un día, pues no es suficiente para que se rechace una vacuna. Pero efectos secundarios severos sería algo ya más tipo como una reacción alérgica, como choque anafiláctico, que la gente, por ejemplo, no sé, se le bajara mucho la presión, o tuviera dificultades respiratorias, que tuviera, no sé, que se desmayara, por ejemplo, ese tipo de efectos eh, son lo suficientemente graves como para que se suspenda un ensayo. Sobre todo, digamos, si estás en fase 3 y lo pruebas en, no sé, 60,000 personas, y de las 60,000 personas tuviste un efecto adverso severo, eso no necesariamente implica que se va a detener el desarrollo, o sea, la aprobación de la vacuna, pero que se tiene que monitorear una vez. Existe algo también que se llama fase 4 en realidad, pero la fase 4 es post-aprobación. Y eso lo que implica es que una vez que ya está aprobada la vacuna, se monitorean las personas por varios años a quienes se les puso la vacuna, y si se reportan efectos secundarios, se puede poner ciertas alertas, o a lo mejor se descubre que en un grupo específico de personas son más susceptibles a desarrollar efectos secundarios, y a ese grupo de personas ya no se les pone la vacuna, o incluso se puede llegar a retirar. Pero sí, efectos secundarios severos tendría que ser algo, o sea, que mande a una persona al hospital, pues, o sea, una cosa así. Oye, si las primeras fases, bueno, la creación de una vacuna está conformada por diferentes fases, como nos dijiste, y en las primeras no estamos viendo realmente si la vacuna funciona o no. Entonces, hasta donde tengo entendido, las vacunas que nosotros estamos viendo anunciadas en la televisión y que nos comentaste en el primer bloque, todavía no están en estas últimas fases avanzadas o las están comenzando. Entonces, ¿a qué se debe de que en las noticias diga que estamos a punto de llegar a una vacuna? O sea, ¿realmente lo podemos decir ahorita o solo nos están dando esperanzas las noticias? Lo que podemos decir ahorita es que de las vacunas que han empezado a sacar, que están sacando resultados de fase 1 y fase 2, lo que podemos decir es que parecen ser seguras y inducir una respuesta inmune que podría quizás proteger, pero no sabemos en realidad a ciencia cierta si esas vacunas van a de verdad a proteger contra la infección. La razón por la que yo supongo que en las noticias están diciendo como casi de, sí, ya va a salir la vacuna en un mes, es por un asunto de que bueno, van saliendo resultados prometedores hasta cierto punto, pero pues hay necesidad de esperanza, porque pues no, la situación actual no es sostenible a largo plazo y la gente ya está muy desesperada. Entonces, en cuanto ven que hay algún avance, por pequeño que sea, pues lo anuncian con bombo y platillo, pero en realidad pues todavía hay que ver. Sí, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Si quieres, vamos con el tercer bloque y luego retomamos unas preguntas que se quedaron de la sección anterior. Ok. Gracias. Entonces, bueno, la pregunta del millón, ¿cuándo tendremos la vacuna? Y bueno, pues primero, como ya les mencionaba, hay distintas fases de investigación de desarrollo de una vacuna. Y aquí les estoy poniendo la duración
promedio que ha ocurrido en casos anteriores. Esta vacuna para SARS-CoV-2 parece ser que va a ser la vacuna con el desarrollo más rápido de la historia. La vacuna que menos tiempo se ha tardado en desarrollarse es una vacuna que tiene aprobación limitada para ébola. Y esa vacuna se tardó 5 años en desarrollarse, desde sus fases preclínicas hasta su aprobación, que me parece que fue en 2010, no estoy muy segura. Pero en condiciones normales, la fase preclínica puede tomar algunos meses o puede tomar años. De las vacunas de SARS-CoV-2 que se están intentando, hay arriba de 140 vacunas a nivel mundial que están en esta fase, en fase preclínica. Perdón, es que me quiere dar hipo. Ok. En fase 1 hay hasta el día de hoy 18 vacunas que se encuentran en fase clínica 1. En condiciones normales, la fase 1 puede durar meses, pero no 2 o 3 meses, sino como 8 o 10 meses a un año. Y eso es lo normal. La fase 2, normal, ahorita, al día de hoy, tenemos 12 vacunas a nivel mundial que están en fase clínica 2 y pueden tomar igual de meses, pero bastantes meses, no 2 meses ni 3 meses, sino más de 6 meses, hasta 2 años. Y la fase 3 es la fase más larga. Al día de hoy tenemos 6 vacunas en fase 3 y estas la fase 3 normalmente en condiciones normales se tarda entre 1 y 4 años. Y la aprobación, no tenemos ninguna vacuna realmente aprobada para combatir SARS-CoV-2. Y la aprobación depende de los reguladores de cada país. Revisan los resultados de los ensayos clínicos, de las pruebas, de las fases clínicas, y en función de esos resultados, de si es segura, qué tanto se protegen las personas o no, se decide si la aprueban. Ahora, en la situación actual, durante una pandemia, una vacuna puede recibir autorización de uso de emergencia con resultados preliminares antes de obtener la aprobación formal. Una de las cosas que está ocurriendo actualmente con este asunto del coronavirus, de SARS-CoV-2, es que se están empalmando las fases. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Moderna, que es la vacuna de RNA que les mencionaba hace rato, la fase 1 en realidad está programada para que dure un año y todavía no se ha terminado porque los ensayos empezaron, si no mal recuerdo, en marzo. Entonces, hasta marzo del 2021 van a terminar la primera fase. Pero con los resultados preliminares del día 10, no, o los que acaban de publicar son al día 57, pero con resultados preliminares que obtuvieron de fase 1, la FDA les dio permiso, la Administración de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos, les dio permiso de empezar la fase 2, que la empezaron en junio. Entonces todavía no terminan la fase 1, pero ya están haciendo la fase 2. Y la fase 2 igual se va a tardar más de un año. Pero con los resultados preliminares que obtuvieron de fase 2, que apenas casi acaban de empezar, les dieron aprobación para empezar pruebas fase 3, que las acaban de empezar el 27 de julio. Pero esta fase, si se acuerdan, es la más larga. El asunto es que con los resultados preliminares, a lo mejor a 6 meses de iniciada la fase 3, aunque no se haya terminado, puede ser que les den la aprobación de emergencia, que está aquí, para utilizarla. A lo mejor no en toda la población, pero les pueden dar aprobación de emergencia
para tratar de detener el avance de la pandemia. Pero en condiciones normales, el desarrollo de una vacuna toma varios años. Y ahorita, pues, tenemos 6 que están en fase 3. Ahora, no quiere decir que las 6 que están en fase 3 vayan a funcionar. Puede que funcionen todas, puede que funcione alguna, puede que no funcione ninguna. O sea, ahorita lo único que sabemos de estas 6 vacunas es que aparentemente son seguras y causan producción de anticuerpos y reacción del sistema inmune, de células del sistema inmune. Pero eso esperemos que sí proteja a la gente, pero en realidad todavía no lo sabemos. Y bueno, las vacunas que actualmente están en fase 3 es la vacuna de RNA de Moderna, que les mencionaba, la vacuna de RNA de BioNTech, Pfizer y Fosun Pharma, la vacuna del adenovirus recombinante AstraZeneca, Oxford, la vacuna del Instituto Wuhan. Esta vacuna, si no mal recuerdo, es de antígeno específica. Y una que también está en fase 3, digo, esta vacuna ya está más que probada y aprobada y lo que sea, es la vacuna BCG, la Bacillus Calmette-Guerin, que es la vacuna de la tuberculosis. Pero hay algunos estudios que sugieren que quizás la vacuna BCG ofrezca protección parcial por reactividad cruzada. No sabemos, pero como en realidad la vacuna BCG ya no necesita pasar por fase 1 y fase 2 porque fue desarrollada, si no mal recuerdo, en 1900 y se ha usado en millones y millones y millones de personas en todo el mundo, se sabe que esta vacuna es segura, entonces no necesita pasar por fase 1 y fase 2. Nada más están haciendo una prueba en fase 3 para ver si ofrece algún tipo de protección contra COVID, básicamente. Y Sinovac es una empresa china. Esta vacuna también está en fase 3. Y la vacuna de Sinovac, esta sí es de antígeno específico. Esa sí estoy segura. Que es la del spike recombinante. Ahora, para determinar qué tan cerca estamos de una vacuna, no hay que ver nada más los plazos de las pruebas clínicas, que se los acabo de comentar, porque más la velocidad con la que se desarrolla una vacuna. Una de ellas es la inmunidad a largo plazo. Uno de los problemas más severos que estamos teniendo con SARS-CoV-2 es que aparentemente las personas, lo que pensábamos originalmente es que probablemente las personas que se infectaban y se recuperaban se volvían inmunes al virus y los datos parecen indicar que esto no es así, al menos en las personas que tienen COVID leve a moderado. La inmunidad parece caer muy rápido, unas cuantas semanas después de la infección y después de unas cuantas semanas las personas aparentemente son susceptibles de volverse a infectar. Entonces, no las personas que se recuperan de COVID grave, pero las que se recuperan de COVID leve y moderado, parece que la inmunidad no les dura mucho tiempo. Entonces, otro de los asuntos que hay que verificar con las vacunas es que, sí, bueno, ahorita parece que a los 2 meses de que se le pone a la gente la vacuna, tiene todavía anticuerpos que probablemente puedan proteger contra COVID, pero esos anticuerpos, ¿cuánto tiempo van a durar? O sea, ¿van a durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años? Eso no lo sabemos todavía. Entonces necesitamos determinar la inmunidad a largo plazo. Ahora, una vez, o sea, supongamos que sí hay alguna de las vacunas candidatas que
inducen inmunidad a largo plazo, el proceso de aprobación tiene que ocurrir. En el caso, o sea, en la situación actual por la pandemia, los gobiernos es muy probable que con resultados preliminares den aprobación de emergencia para algunas vacunas, sobre todo si se confirma la seguridad de la vacuna, y la aprobación puede tomar relativamente poco tiempo. Pero en condiciones normales, la aprobación puede tardarse un poco. Pero bueno, incluso supongamos que la aprobación, supongamos que ya aprueban una vacuna mañana, todavía tiene que entrar en fase de producción. Y eso no es trivial porque, como mencionábamos, prácticamente toda la humanidad es susceptible. Incluso parece que las personas recuperadas de COVID leve son susceptibles a COVID-19. Y entonces se tendría que inmunizar pues prácticamente a todo el mundo. Entonces se tienen que producir miles de millones de dosis, sobre todo porque en varias de las vacunas que ya están en fase 3 se necesita más de una inyección. O sea, aparentemente una sola dosis no es suficiente para inducir una respuesta inmune suficiente. Entonces se le tiene que dar a la gente por lo menos 2 inyecciones. Entonces no se tienen que producir 7,000 millones de dosis, sino que si se tienen que poner 2 vacunas, bueno, 2 inyecciones en vez de 7,000 millones, tendrían que ser 14,000 millones. Y en realidad no se puede producir esa cantidad de vacunas en 2 días. Es imposible. O sea, no hay empresa farmacéutica en el mundo que pueda producir esa cantidad de dosis en un periodo corto de tiempo. Eso también va a tomar tiempo. Una vez que se inicia la producción, que sí se pueden producir varios millones de dosis en un periodo no tan largo, pero millones de dosis no son miles de millones de dosis. Distribución, también si la empresa que está produciendo la vacuna se encuentra en Estados Unidos o en Europa, se tiene que esperar a que se distribuya la vacuna por todo el mundo y dependerá también de qué tan lábil o qué tan estable sea la vacuna. Porque, por ejemplo, en el caso de las vacunas tradicionales, las vacunas vivas atenuadas, de virus vivo o activo atenuado, son muy sensibles a temperatura. Se tienen que mantener en refrigeración en todo momento porque si se calientan, se echan a perder y ya no sirven. Entonces, si resulta que alguna de las vacunas que sí funciona es muy sensible, la distribución tampoco sería tan fácil. A lo mejor resulta que es una vacuna muy estable y se puede distribuir con mucha facilidad, pero de todas maneras eso no tomaría 2 días. Y la aplicación se va a tener que decidir a qué grupo de personas se les va a inmunizar antes, porque no se va a poder inmunizar a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y distintos gobiernos van a tener que decidir a quién se le da prioridad y a quién se le pone la vacuna primero. Pero en buenas noticias, estas 4 empresas farmacéuticas, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson y GlaxoSmithKline, han hecho un compromiso de vender las vacunas. O sea, si alguno o todos desarrollan una vacuna funcional, han hecho el compromiso de vender las vacunas al costo durante la pandemia, o sea, quiere decir sin sacar ganancia. La idea es producir, distribuir y aplicar la mayor cantidad de vacunas lo más rápido posible sin discriminar a los países más pobres. Entonces, esas son buenas nuevas que estas cuatro empresas han asumido ese compromiso, pero hay que tomar en cuenta todo lo que les acabo de contar para saber cuándo va a haber una vacuna. Entonces, la respuesta
¿cuándo tendremos una vacuna? No lo sabemos. Puede ser a lo mejor una aprobación de emergencia de alguna de las vacunas este año, pero seguramente no va a estar disponible para toda la humanidad este año. Eso es prácticamente seguro. O sea, nadie puede predecir el futuro, pero tomando en cuenta todas las complicaciones, es poco probable que haya una vacuna de distribución masiva para este 2020. Y no sé si hay preguntas. Muchas gracias por esta última parte que no nos cuentan nunca, ¿no? O sea, todo el mundo está esperando que termine de hacerse la vacuna y puff, ya todo el mundo está vacunado, ¿no? Pero esta última sección, pues nunca nos la dicen, como que la suponemos, ¿no? O sea, pues sí nos tienen que inocular y todo, pero pues son complicaciones, ¿no? Y el tiempo en que tarden en hacerse y al final el tema que también está por todos lados, el tema de la inmunidad, ¿no? O sea, realmente la vacuna que hagan, cualquiera que sea, va a servir o no va a servir y si va a servir por mucho tiempo o no. Nos queda tiempo para bien poquitas preguntas. Hay algunas preguntas en el chat, entonces voy a hacer solamente dos. Una de la primera sección, hablando en relación al RNA o al ARN, ya nos contestaste que cuál era la diferencia de las vacunas tradicionales contra estas de ARN, pero nos preguntan si es estable la encapsulación del ARN. Si nos puedes platicar un poquito, por favor. Parece que sí. En los estudios ahorita Moderna en realidad solamente ha publicado sus resultados y Pfizer también, las dos son de RNA, publicaron sus resultados de fase 1. Parece que es bastante estable. O sea, los datos parecen ser que funciona bastante bien. Ok. Espera, si existe degradación de ARN antes de que sea administrada la vacuna, ¿podría ser peligrosas las secuencias resultantes? No, lo peor, o sea, si se llegara a degradar, lo peor que podría pasar es pues, que la vacuna no funcione, pero no sería peligroso. O sea, las bases nitrogenadas que conforman el RNA del virus y de los humanos son iguales. Entonces, si se degrada o sea, antes de que te la pongan y te la ponen, lo único que va a pasar es que el cuerpo la va a reabsorber, va a usar esas bases para hacer su propio RNA y ya. Claro, porque Pero no sería peligroso. lo que comentaban es que a lo mejor este ARN, bueno, que el ARN no codificante pudiera repercutir a nivel post-transcripcional de alguna forma. Es poco probable porque no tenemos secuencias análogas. O sea, si ¿Nos tuviéramos traduces eso para los que no? Ah, ok. Gracias. Sí, lo que pasa es que hay... A ver, voy a tratar de regresarme a... Está aquí. Entonces, tenemos aquí el RNA mensajero que codifica para la proteína Spike, ¿no? Que mencionábamos. Ahora, solamente este pedazo azul codifica para la proteína Spike. Ajá. Y este pedazo sería lo que se absorbería en la célula humana y produciría la proteína Spike para el desarrollo de la respuesta inmune. Pero aquí adelante, esta sección como gris clarito y estas As y esta sección acá atrás son secuencias, o sea, esto todavía es un trozo de RNA. Ajá. Bueno, está acá. Pero esta secuencia no se va a transcribir. Entonces el cuerpo humano no va a sintetizar ninguna proteína a partir de aquí. El RNA normalmente funciona como si fuera una especie de calca que se puede traducir, pues sí, literalmente,
y producir una proteína a partir de aquí, pero hay secuencias que no se traducen y se les conoce como secuencias no codificantes. En algunos casos hay RNAs que se conocen como RNAs de interferencia, que si este RNA, no necesariamente en la parte codificante, sino un pedazo de la secuencia de RNA, es igual a un RNA humano, se podría pegar este RNA al RNA humano y hacer que el RNA humano, por decirlo así, se degrade y esa proteína ya no se traduzca. Normalmente funciona al revés. Los humanos producimos microRNAs que funcionan como RNAs de interferencia para degradar la producción de RNAs de virus, o sea, material genético infeccioso. Entonces, pero la única forma en la que eso funcionaría, en este caso, es si esta secuencia no codificante fuera exactamente, bueno, o sea, fuera complementaria a RNAs humanos y no tengo la secuencia que utilizaron en estas vacunas, ni en la de Moderna, ni en la de Pfizer, pero me imagino que a la hora de que hicieron el diseño de los RNAs, se fijaron que no interfiriera con, porque sería una de las primeras cosas que revisarías, ¿no? Que no interfiriera con la transcripción de ningún RNA humano. Y no parece que haya realmente alteraciones severas en las personas que se les han puesto estas vacunas. O sea, los efectos secundarios que han visto o sea, los efectos directamente asociados a la aplicación de las vacunas son dolor en el sitio de infección, un poco de fiebre, fatiga en algunas personas, dolor de cabeza y ya, quizás mareos en algunas personas, pero muy pocas. Pero, o sea, no sería imposible, pero es muy poco probable, sobre todo porque este RNA es diseñado. Perfecto, qué bueno que hay esperanzas de que no vaya a pasar eso y en efecto, ¿no? Debería ser alguna de las primeras cosas que tomaran en cuenta. Doctora Dania Colín Castrejón, se nos acabó el tiempo, lamentablemente quedan algunas preguntas en el tintero que no esperamos, iremos resolviendo poco a poco a través de nuestro canal de Facebook. Muchísimas gracias por esta charla, por aclararnos cosas que no nos dicen en la tele. Muchísimas gracias a los asistentes, tanto por su presencia como por sus preguntas. Al equipo de la MAP, que nos hizo la entrada de este miércoles de chicharrón. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, correo, página web. Llévele. Y finalmente los invitamos a el siguiente webinario, que es el miércoles de la semana que entra, 12 de agosto, donde Adriana Letechipia Salcedo nos va a hablar sobre ciencia ficción en las películas. O bueno, ciencia en las películas. Si pueden ver la película de Odisea 2001 y la de Gattaca, ayudaría mucho a entender lo que vamos a hablar la semana que entra. De nuevo, muchísimas gracias, Dani. De nada, gracias por la invitación y hay cualquier cosa y me dicen. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso es todo. Nos vemos pronto. Hasta luego.